Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Gloria al nombre del Señor. ¿Seguimos con los salmos o no? No. No. Ok, bueno. El salmo pasado estaba categorizado como un salmo mesiánico. Mesiánico. De manera sobrenatural, el Espíritu Santo inspiró al autor de ese salmo, que según el apóstol Pedro el autor es David. Lo inspiró para hablar de algo que David creyó que estaba de pronto preparándolo para la coronación de Salomón, su hijo, de pronto, pero no se dio cuenta que Dios le estaba dando las palabras para lo que es la coronación del Hijo de Dios como Rey de Reyes y Señor de Señores, y como el Rey que viene a sentarse en el trono de David, como es la promesa de la palabra de Dios. Amén, amados, como es la profecía. Bueno, hoy vamos a tener otro salmo de otra categoría, y es el que sigue, el número 3. Amén, el que sigue. Pero ya es otra categoría, ya va a ver usted que este salmo nos habla de algo muy diferente, aunque se dice, todos los estudiosos, ¿no? Y es lo lógico, pues, que todos los salmos algo tienen que ver con Cristo. Amén. Se habla de que todo el salterio es mesiánico, ¿ya? Y usted aquí algo va a encontrar, aunque está hablando ya ahora sí muy propiamente de una situación de David, ¿ya? De David. Sin embargo, usted va a encontrar aquí cosas que le sucedieron a Jesús. Amén. Salmo número 3 dice, ¿tienen todos listos? Ok, dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. ¿Ya? Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de personas o de gentes que hagan sitio contra mí. ¿Ya? No temeré a 10 millares de personas o de gentes que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. ¿A cuánto les gusta el pecado? Solo esta hermanita dijo que no, de resto todos se quedan callados mirándome. El pecado es una manifestación de nuestra área sensorial, de nuestra carne, ¿entendido? Y es errar el blanco de Dios, es dar en forma equivocada al propósito y al plan de Dios. Daña, destruye nuestra relación con Dios, nuestra santidad, todo,
entorpece los planes de Dios. Todo eso lo vamos a ver, ¿ya? ¿Por qué? Porque el pecado, cualquiera que sea, tiene serias consecuencias. ¿Tiene qué? Serias consecuencias. Nadie, absolutamente nadie escapa de las consecuencias del pecado. Grande pecado o pequeño pecado, usted tiene sus consecuencias. Usted come, perdóneme dichos muy de la calle, usted come de su propio cocinado. ¿Entendido? Usted va a vivir las consecuencias. David escribe este salmo después de una experiencia que le vino a consecuencia de su terrible pecado. Ustedes saben que David cometió algunos pecados, el rey David, pero uno de ellos fue muy fuerte, ya muy fuerte. Le quitó la esposa a un militar muy piadoso, muy responsable, muy lindo este hombre, y le quitó la esposa. Y cuando ella quedó embarazada de David, porque se acostó con ella, para tapar el asunto mandó matar al esposo, o sea, a Urías Eteo. Y cuando él murió, entonces cuando ya lo mataron y murió, entonces David tomó la mujer y la trajo a su palacio, se casó con ella y ya, el embarazo ya fue legítimo, ya todo era normal, todo bien, ¿entiende? Y él dijo, nadie me vio. Como yo digo en un programa de la radio hace muchos años, él miró para allá, no me está viendo nadie, miró para allá, nadie me está viendo, para acá, nada, para acá, pero se le olvidó mirar para arriba. Y allá están los ojos de Dios como llama de fuego, que todo lo ven, todo lo escudriñan. Él te está viendo. Dile al que está al lado, te está mirando. Dígale para que se maneje bien. Dígale para que se maneje bien. Ok, vea, mi esposa también me está. Yo hago así. Y dice mi nieta, abuela, te hizo una cara fea. Ok, entonces David cometió tan terrible pecado y trajo unas consecuencias, no una sola, varias consecuencias terribles. Y una de ellas, bueno, escúchenme bien, el pecado tan terrible de David se repercutió en su familia. Sus hijos se descarriaron, se volvieron nada. 2 de sus hijos se le rebelaron y le quisieron quitar el reino. ¿Entendido? Bueno, otra cosa es que cuando una persona comete pecado, los bienes, tiene una cantidad de pérdidas, ¿ya? Pierde, por eso esas personas que viven con problemas con mujeres y tal cosa, terminan en la ruina, ¿ya? Porque el enemigo, dice la Biblia, hombres extraños devoran el fruto de su trabajo, devoran el fruto de sus fuerzas, dice la palabra de Dios. Bueno, hay muchas consecuencias. Aquí David está viviendo la experiencia de la rebelión de su hijo Absalón. La Biblia presenta a Absalón como un joven apuesto, como un joven hermoso. Dice que una cabellera linda y bien apuesto el muchacho, bien inteligente, sagaz, en fin, bueno. Y este muchacho comienza a tener unas reacciones y unas cosas raras. Ya había tenido, ya el papá lo había desterrado, lo había mandado a otro lugar. Luego el papá vuelve y lo trae de nuevo a Jerusalén y le permite ahí, estando ahí soterradamente, comienza a ganarse al pueblo. Se paraba en la puerta de la ciudad a recibir a todos los que venían buscando juicio, buscando que el rey les hiciera justicia, y él los cogía aparte y les decía, ay, ¿quién me pusiera a mí como juez para ayudarlos, para bendecirlos? Y así se fue ganando el corazón del pueblo, hasta que cuando ya vio que mucha gente estaba inclinada hacia él, le pidió permiso al papá para ir a Hebrón, dizque a pagar unos votos. Le dijo, mira, padre, yo cuando tú me hiciste volver acá, antes yo le ofrecí a Dios que si tú me hicieras volver, yo le traería una ofrenda, yo pagaría mis votos. Entonces, como tú me trajiste de nuevo y como ya estoy aquí, entonces yo quiero ir a pagar mis votos. Y como David era un adorador, era un hombre temeroso de Dios y todo esto, a pesar de su pecado, le dijo, ve.
pero él no sabía las maquinaciones del muchacho. El muchacho llegó a Hebrón y ahí mismo cogió una cantidad de amigos que tenía y les dijo, bueno, comiencen a proclamar, Absalón es el nuevo rey. Y comenzaron a proclamar y se levantó todo el pueblo. Ahora, el pueblo sabía del pecado de David. ¿Me oyeron eso? Entonces, cuando vieron la rebelión de su hijo, y que era un hijo, como ya les acabé de decir, apuesto, valiente, inteligente, astuto, de todo, el pueblo dijo, él va a pagar lo que hizo. David va a pagar, y ahora Dios le ha quitado el reino y se le ha dado a su hijo. Entonces todo el pueblo se volcó hacia David. Y todo el pueblo acompañó a Absalón. ¿Entendido? A Absalón. Bueno, yo quiero que ustedes se enfoquen, amados hermanos, en dos cositas. La primera, todo pecado trae sus consecuencias. ¿Oyeron eso? Todo pecado trae sus consecuencias. Pequeño o grande o mediano, todo pecado trae sus consecuencias. ¿Entendido? Lo que el hombre sembrare está en la Biblia. Está en la Biblia. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. De manera que si usted siembra para la carne, comiences con el espíritu. Si usted siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida. Pero si siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción y muerte. Entonces hay consecuencias. Lo mismo que hay resultados de buscar a Dios, de ser fiel a Dios, de ser temeroso de Dios. ¿De acuerdo? Bien. Entonces David empezaba a vivir las consecuencias de su terrible pecado. Un hijo se le revela, el mejor hijo, el muchacho más apuesto, mejor dicho, a su carta de presentación. Y se revela y pone a todo el pueblo a su favor para luego ir a buscarlo a él y matarlo. Obligatoriamente lo tenía que matar. No podían haber dos reyes. Entonces, el hijo tenía que matar a su padre. ¿Entendido? Y bueno, la historia dice que David, cuando oye la noticia de que todo el pueblo se ha volcado hacia Absalón y de que están proclamando los reyes por todas las calles y por todo lugar, él le dice a la gente que estaba con él en el palacio, le dice, huyamos, huyamos. Y rápido David organizó la casa y todo, y dejó 10 concubinas que cuidaran la casa. Y él cogió su gente y cogió provisiones y todo. Y mucha gente lo siguió, mucha gente fiel, ¿entendido? Porque, gloria a Dios, porque hay personas que entienden las cosas y todo y siguen siendo fieles y no se dejan mover fácil. Hay personas, hermanos, que parecen moscos en la solapa. Con cualquier vientecito se van, se mueven. Bueno, en fin, hay otros que son firmes. Y esta gente se fue con David, a pesar de que tenían las de perder, a pesar de que iban a morir con él, pero se fueron con esa fidelidad acompañándolo. ¿Entendido? Acompañándolo. Y huyeron. El relato, creo que usted lo encuentra en 2 de Samuel, que es capítulo ¿qué? 2 de Samuel 12, creo. Bueno, usted encuentra todo ese relato de ese pecado y de la forma como su hijo se le revela. Y entonces él arranca y se va, y en el camino tiene una cantidad de situaciones. Gente que sale a ayudarlo. Mi rey, venga, venga. Gente que vive pues en el camino, en las veredas por donde él va huyendo en el monte. Así le salen al encuentro personas, pero también le sale al encuentro un hombre de la familia de Saúl, el antiguo rey que había muerto, y comienza a maldecirlo y a tirarle pie. Ese señor creyó que ya David no volvería, que ya David estaba condenado, que ya iba a morir, que ya su hijo Absalón iba a sucederlo en el trono, y comenzó a tirarle piedras y a maldecirlo, y tiraba polvo al aire y tiraba piedras, bueno, en fin, y lo maldecía de una manera terrible. Y David, con una humildad, porque uno de sus acompañantes le dijo así en estos términos: ese perro, ¿qué hace insultando al ungido de Jehová? A pesar de que estaba en las condiciones en que estaba, él dijo: es el ungido de Jehová, ¿qué hace este perro insultándolo así? Déjame que yo vaya y ya mismo le corto la cabeza. David le dice: no haga eso, porque ¿qué va a saber si es Dios que lo ha puesto a que me maldiga? ¿Qué va a saber si es que Dios me ha desechado de verdad? ¿Qué va a saber usted si está haciendo lo que Dios le mandó o lo que Dios quiere que haga? Me está maldiciendo, yo me lo merezco, dijo David.
y lo permitió. Segunda de Samuel, capítulo 16 en adelante, encuentra usted el relato este. Gracias, mami. Y escuchen bien, amados, en estas condiciones David enfrenta la situación y bueno, ahí usted encuentra el relato de cómo termina todo, de cómo Dios defiende a David. Pero, ¿se acuerdan que les insistí que todo pecado tiene qué? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que Dios libra a David, Dios lo rescata, Dios lo vuelve a traer y lo vuelve a posesionar como rey en Israel y lo mete en su palacio de nuevo. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Perdió su hijo amado. ¿A cuánto les gustaría perder un hijo así? Y en la condición como quedó, colgado de una encina de la cabeza, aunque tenía una cabellera hermosa, y quedó colgado porque el burro en que iba pasó de largo y él quedó ahí atascado y el burro siguió y él quedó colgando. Entonces vino Joab, le metió 3 dardos en el corazón y luego en el piso lo remató y murió como ahí sí, como dijo el otro, como un perro. ¿Entendidos? Y David libre y el pueblo volvió, el pueblo reconoció que Dios estaba con David, el pueblo pidió perdón, bueno, en fin, y volvió. Pero las consecuencias es que él perdió a su hijo. Y si quiere ver algo dramático que le haga llorar a usted, que le haga mover o chocolatear los ojos, como dicen, lea cuando él se agarra a llorar. Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, debería yo estar en lugar tuyo, debía haber muerto yo antes que tú, Absalón. Y hermano, se siente el dolor de ese padre, es conmovedor, pero él sabía que era la consecuencia de su pecado. Amén. Bueno, esa es la situación que lleva a David a construir el Salmo. Y cuando él lo construye, pues naturalmente es después del insuceso después del insuceso. Y este salmo se convirtió o fue categorizado como un salmo de confianza. ¿Como un salmo de qué? Y lo leían todos los días antes de iniciar las labores de cada día, ¿ya? Pero el trasfondo, de verdad el trasfondo, la historia de este salmo es esta rebelión de su hijo y todo el desenlace que les acabo de comentar así rápidamente. Bien, amados, entonces cuando ya él comienza de nuevo, que él escribe su salmo, él empieza contando el episodio de la rebelión. Dice, ¿cuántos se han multiplicado? Bueno, mi primer punto se llama su situación de amenaza y peligro de muerte. Donde el hijo lo alcance, lo mata. Y matándolo ya, él era el rey. ¿Entendido, amados? Matándolo ya, él era el rey. Entonces lo andaba persiguiendo con todo el pueblo y se le habían revelado unos altos militares, unos sacerdotes, en fin, una cantidad de gente importante del pueblo se habían ido con Absalón y andaban persiguiendo a David para matarlo. Ya, y era una multitud enorme en contra de David. Entonces él comienza el salmo diciendo, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que dicen, ya no hay para él salvación. La gente decía, no, él ya cometió un pecado, el Señor lo ha abandonado, el Señor lo está castigando, el Señor se las está cobrando todas. Eso decía la gente. Amén. Porque para juzgar la tenemos bien grandotota, ¿cierto? Pero no conocemos a Dios, no conocemos la palabra, ¿entendido? No conocemos a Dios, no conocemos su palabra y por eso juzgamos. No, él pecó, él está pagando, no, él va a terminar mal, yo no creo que sea salvo. Bueno, entonces decían ellos, decía David, muchos son los que me dicen no hay para él salvación, ¿ya? En esa condición de persecución, de angustia, de miedo, de todo, y otro tipo aquí maldiciéndolo, tirándole piedras y todo el panorama era tan oscuro que David decía, bueno, que sea lo que Dios quiera. Pero vamos para pasar al segundo punto, ¿ya? Pero dice Absalón, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Expresó a Dios, pues su hijo Absalón se alzó en armas contra él
para derrocarlo y tomar el reino por la fuerza. Absalón engañó al pueblo y causó una rebelión masiva, quizá de un 70% de la población. Ya iba en contra de David. Volvió y dijo: muchos son los que me dicen, no hay para él salvación. El pueblo creía que Dios había abandonado a David y que como castigo por su pecado había levantado a su hijo y que David tenía que morir. David tenía que morir y su hijo tenía que reinar en su lugar. ¿Entienden? La gente arregla las cosas a su manera y creen que Dios es así, que Dios va a ser así, ¿entendido? Pero siempre nos equivocamos con Dios. Siempre con Dios. Y toda esa gente tuvo que volver. Algunos se fueron como raticas a esconderse, porque cuando David volviera a coger fuerza ya en el pueblo, en el reino y todo, podía haberlos matado. Afortunadamente David era un hombre sabio, humilde, generoso, en fin. Y no, David les dijo: tranquilos, tranquilos, no va a pasar aquí nada. Inclusive al hombre que lo andaba persiguiendo y tirándole piedras, vino donde él, se le puso en los pies, llorando, pidiéndole perdón y todo. Y él dijo: levántate, te juro hoy que tú no morirás. Te juro que tú no morirás hoy, le dijo David. Qué generosidad de este hombre. Por eso es el hombre conforme al corazón de Dios. Bendito el nombre del Señor, amén. En cambio, a la gran mayoría, el grueso del pueblo de Dios, nos encanta juzgar a priori, mover la lengua sin necesidad, amén. Y de maldad no me prenden aire aquí, y aquí estoy. Pura maldad. Bueno, entonces, esto queda en el video para que me lo editen, caramba, si a mí me olvida. Qué cosa. Ok, amados. Segundo, el primero era su situación de amenaza y peligro de muerte. Ya vio pues cómo sucedió todo eso. Como él dice, muchos se han levantado contra mí. Segundo, su clamor a Dios. Ya, su clamor a Dios. Él en medio de esa situación. Ahora miren una cosa. Estas situaciones tienen efecto de doble vía. Estas situaciones, cuando una persona peca y todo y es del conocimiento de todo el mundo, tiene efectos de doble vía. En la gente, claro, pecó, ya viene el castigo, claro, le va a ir mal, claro, le está pasando, eso es puro castigo de Dios, se las está cobrando Dios, eso hace el pueblo, ¿ya? Pero ¿qué hace Satanás con la persona afectada, con la persona que pecó? Le dice Satanás al oído: ya Dios no te escucha, ya no puedes orar. Tu pecado fue muy grande, no tienes oportunidad, y el diablo te engaña para que no busques a Dios, para que te rindas y termines descarriándote y apartándote del camino del Señor. Ya no hay esperanza para mí, ¿entendido? Ya no hay esperanza para mí, ya no hay nada que hacer, ya nada puede ayudarme. Y esto era lo que Satanás quería en David. Pero David, mírenme, pero David era un hombre acostumbrado a grandes victorias con Dios. David era un hombre de alta relación con Dios, era un adorador, de todos los días estar en oración. Por ese motivo tú tienes que estar con cuatro ojos, porque el pecado en un descuidito, en un abrir y cerrar de ojos, te puede sacar del camino. ¿Entendido? Entonces, si David, un hombre que en todo momento estaba en adoración, glorificando a Dios, componiendo salmos, y comete semejante pecado. ¿Ah? ¿Qué tal personas que no oran, que no leen la palabra, que no piensan en Dios? Pues viven de tumbo en tumbo, de pecado en pecado, ¿entendido? Pero no debes olvidar que todo pecado trae sus consecuencias. ¿Quedó claro? Todo pecado repercutirá en cualquier momento y lo verás. Empezarás a decir: pero estos muchachos, ¿a quién salieron? ¿Pero por qué tal cosa? ¿Pero por qué me va tan mal? Pero tú no sabes el reguero que tienes atrás. El reguero que tienes atrás. Y no has aprendido a recoger y no has aprendido a poner en orden, porque la Biblia es lo primero que nos manda: hacer sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino. Amén. Es lo primero que la palabra de Dios nos manda, hermanos, a poner en orden nuestra vida y empezar a clamar y a depender de la pura misericordia de Dios.
El rey David, entendiéndolo, dijo: si tú miraras a los pecados, nadie podría sostenerse. Si tú miraras a los pecados, nadie podría estar en pie. ¿Entendido? Bueno, sin embargo, David conocía a Dios. Aquí es donde vale, aquí es donde se puede, hermanos, aprovechar la enorme ganancia de conocer a Dios. Cuando uno conoce a Dios, uno sabe manejar las situaciones que se le presentan. ¿Entendido? Cuando uno conoce a Dios a través de la palabra, uno no le presta atención a las mentiras de Satanás. Uno no cree las mentiras de Satanás. Y David conocía muy bien a Dios. Veía cómo Dios lo había librado de muchas situaciones. Veía cómo Dios había hecho cosas maravillosas a favor de su vida. ¿Entendido? Entonces él dijo: no todo está perdido. No todo está perdido. El apóstol Juan tiene un remedio para ustedes cuando ustedes cometan un pecado y cuando yo cometa un pecado. Dios nos libre de cometer pecado. No es conveniente. Daña, entorpece, detiene, impide. El pecado nos ata, ¿ya? Pero usted, si cometió un pecado, no se deje engañar por el enemigo. No diga: yo ya, ¿a qué voy a la iglesia? No, yo ya no merezco, yo ya no soy digno. Ya el diablo te está diciendo: no, al contrario, haz todo lo contrario. Entonces el apóstol Juan hace una declaración. Y la declaración nos presenta primero lo ideal. Nos presenta primero lo ideal. Hijitos, dice en su primera carta, capítulo 2. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El apóstol Juan, en esa carta, declara que toda persona está en capacidad de vivir en esta tierra sin cometer pecado. Primeramente porque Cristo lo logró. El que nunca hizo pecado, por nosotros se hizo pecado. Amén. Cristo lo logró siendo humano, un hombre en la tierra. Y en segundo lugar, el apóstol nos asegura que estamos en la capacidad de nunca pecar, porque Dios nos dejó todos los recursos. Nos dejó su Espíritu Santo, nos dejó la palabra, nos dejó la oración, nos dejó la iglesia, nos dejó todos esos recursos para que nosotros mantengamos avivada la llama, para que mantengamos fortalecidos, resguardados, todo esto, y nunca ofendamos a Dios. ¿Entendido, amados? Pero, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Está en la capacidad de no pecar. Pero, si alguno hubiere pecado, no se deje engañar del enemigo. No se achicopale, no se asuste. Acuérdese que usted tiene un abogado para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya. A Jesucristo el justo, dice la palabra de Dios. Entonces el ideal que nos presenta es que no pequemos, porque el pecado trae terribles consecuencias y hace mucho daño. ¿Entendido? Dice la Biblia que fuiste creado para heredar bendición. ¿Fuiste creado qué? Pero hay gente, y la gran mayoría de los creyentes, que viven, eso hay que revisarlo. Fuimos creados para tener prosperidad. Fuimos creados para tener salud. Fuimos creados para tener un ámbito social saludable. Fuimos creados para que la gente nos admire. Amén. Y dice la Biblia, esto se lo dijo a Israel: puedes llegar a ser cabeza y no cola. Cabeza y no cola. Tienes que estar arriba y no debajo. Tienes que prestar dinero y no tomar prestado. Es decir, siempre en condiciones de prosperidad, de bendición. Pero ¿qué es lo que nos impide alcanzar esos niveles? ¿Qué es lo que no permite que las personas lleguen a esa condición en que Dios quiere tener a su pueblo? ¿Qué? El pecado. Repítanlo, por favor. Eso.
El pecado entorpece, hermanos. Cuando viene la bendición hacia tu vida y tú cometes pecado, entorpeces y haces que la bendición se demore, haces que la bendición se pierda. ¿Se qué? Se pierda. El pecado afecta a tu familia, te roba la paz, te roba la tranquilidad, te roba la salud. Y hay muchos que pierden la vida por el pecado. ¿Entendido? Pierden la vida por el pecado. La pérdida más grande. Entonces ustedes tienen que entender eso. David entonces conocía a Dios. Nos dijo, bueno, yo pequé, pero tengo un Dios grande, lleno de misericordia, lleno de bondad, lleno de amor. Y mira cómo dice. Dice, mas tú, Jehová. Primeramente le comenta la situación. Señor, mira cuántos se han multiplicado mis adversarios. Mira cuántos están diciendo no hay para él salvación. Pero Señor, yo sé que tú eres mi gloria. Ya, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Ya. Traten de imaginar o de visualizar esa figura que presenta aquí David. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Es decir, acuerden que un escudo, ¿han visto el Smart? Que vienen con esos, ya. Eso tenían los guerreros en la época bíblica, ¿ya? Pero David, entonces una persona tenía que estar así y acá y acá y acá, y por donde él sintiera que le iban a tirar la estocada o que venía la lanza, él tenía que poner el escudo. Pero David dice que Dios le ha puesto aquí, le ha puesto aquí, le ha puesto aquí, eres escudo alrededor de mí. Aleluya, aleluya. No importa lo que usted sea, no importa si usted tiene una buena relación con Dios, si usted ama al Señor, si usted trata de agradar a Dios, Dios será tu escudo y tu fortaleza. Dios le dijo a Abraham, Abraham, yo soy tu escudo y te daré un galardón muy grande. Amén, tu galardón será grande. Pero hay que ser fieles a Dios, hay que huir del pecado. Usted no esté pecando como tomando agüita. Usted tiene que aprender el temor de Dios. Mire, usted hoy tiene que salir de este lugar llorando delante de Dios y diciéndole, Señor, enséñame tu temor. ¿Enséñame qué? Enséñame tu temor, Señor. Que usted entienda cada paso que piensa dar en la vida. ¿Agrada a Dios? ¿No agrada a Dios? ¿Me edifica? ¿No me edifica? ¿Edifica a mi familia? ¿No la edifica? ¿Edifica la iglesia? ¿No la edifica? Usted tiene que analizar todo. Amén. Y aprender a caminar el camino de justicia. Por eso se finaliza el sermón del monte, ¿se acuerdan? No andéis en ansiosa inquietud pensando qué comeré, qué beberé. No anden perdidos ahí en esa inquietud. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen primeramente el reino de Dios y es decir, la calidad de vida que se vive en el reino de Dios. ¿Ya? Y así tendrán prosperidad porque todas las cosas vendrán. ¿Ven? Entonces miren, hermanos, cómo el pecado entorpece, cómo el pecado hace que usted no entienda las cosas, cómo el pecado lo hace pensar a ustedes que esto lo hace todo el mundo, pero usted no está fijando de que es un asunto personal de usted con Dios y que a usted le van a llegar las consecuencias. ¿Entendido? A usted le van a llegar las consecuencias. Son inevitables. ¿Me lo quieren repetir? ¿Son qué? No, que Dios me pasa esto por alto. No, y hay gente, y así oramos muchas veces, Señor, no me tomes en cuenta. Pero ¿cómo que no me tomes en cuenta si lo acaba de hacer? ¿Ah? Señor, no me tomes en cuenta tal cosa. Señor, aparta de mí esto. No, pues que usted lo acabó de hacer, Señor. Ya pida perdón a Dios, aparte, se haga todo el proceso de arrepentimiento, pero ponga la cola, mijo. Le van a dar, vienen consecuencias. ¿Está claro? Bueno, entonces él dice, Señor, sin embargo, tú eres escudo alrededor de mí. Es decir, para que el enemigo no lo acabe de destruir o para que no se materialice la intención malévola de su hijo.
tú eres, para que Dios lo libre de la situación que está viviendo. De todas maneras iba a tener pérdida. De todas maneras iba a tener la primera consecuencia, perder un hijo. Lo iba a hacer llorar, Mire, fue tan dramático el dolor de David, que tiene que venir el general del ejército, Joab, le dice: mira, ¿qué es eso que estás haciendo ahí? Qué vergüenza con este pueblo que te apoyó. En vez de salir y felicitarlos, en vez de salir y darles las gracias, en vez de salir y darles el parte de victoria, ahí estás llorando por tu hijo, por el que te quería matar, por el que se rebeló contra ti, estás llorando por él. Les estás transmitiendo un mensaje negativo, les estás diciendo que tu hijo vale más que ellos que te han sido fieles. Entonces él tiene que secarse los ojos, y salir. Ni siquiera tuvo la oportunidad de hacer duelo por su hijo. ¿Ah? ¿Cuántos quieren vivir esas experiencias? ¿Cuántos las quieren vivir? El pecado trae todo eso. ¿Entendido, señores? Ni siquiera hacer duelo por su hijo. Tuvo que secarse las lágrimas y salir a decirle al pueblo: vengan. Se paró en la puerta y el pueblo vino, y en fin, todo esto. Tremendo, tremendo, tremendo. Entonces le dice: Señor, cuando estaba en el problema, pues que ya lo andaban persiguiendo, dice: Señor, tú eres escudo alrededor de mí. Y luego me gusta la segunda frase: eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aleluya. Tenemos en casa una perrita chiquitita, hermosa, hermosa. Esa perrita, como dice el dicho, no le falta sino hablar. Inteligente, mimada, cariñosa, es de todo, ¿ya? Pero a veces la comete. Entonces le tenemos prohibido que ella tiene 2 patios donde puede hacer sus necesidades. Y ella es pinchada. En uno hace popó y en la otra hace chichi. ¿Ya? Ella es así. Pero a veces se le cruzan los cables, qué sé yo, y va y se hace la chichi en el comedor o en la sala, ¿ya? Y mancha el piso. Y ahí mismo dice la mamá, ¿qué pasó aquí? Y ahí mismo corre y se mete en la casita y agacha la cabeza. ¿Y qué problema para que levante la cabeza? ¿Qué problema para que levante la cabeza? El pecado acobarda. Repitan conmigo: el pecado el pecado acobarda y nos hace menos que todo el mundo y hace que los demás queden por encima de nosotros, cuando Dios nos llamó para ser cabeza. Amén, amados. Y la perrita, hermanos, ¿sabe qué hay que hacer con ella? Sacarla de ahí, darle una nalgadita, decirle, y llevarla donde se orinó. Esto no se hace. Pin, y ahí sí, cuando ya la pagó, ahí sí viene lavándola, moviendo la cabeza, moviendo la cola y todo. Ahí sí, porque ya la pagó. ¿Entendido? El pecado acobarda. Entonces por eso David dice: tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Voy a decirles algo que necesito que me presten toda la atención. Mira, Dios te trajo a sus caminos. Dios te trajo a su reino con un plan. No importa quién eres, no importa qué tengas, qué seas, qué puedas, pero Dios te escogió. Dios te escogió. Dios te escogió y te trajo para formar parte de su reino. Dios tiene planes contigo. Dios tiene planes contigo. Y Dios no va a fracasar con esos planes. Si tú te dispones, aunque hayas pecado, aunque hayas caído, aunque tengas la cabeza agachada, Dios te la levantará para cumplir sus planes. Dios te cumplirá los planes. Dios cumplirá sus promesas. Solo se necesita que tú conozcas a Dios, que tú sepas de la misericordia, de la gracia, de la bondad de Dios. Conozcas todo esto y puedas esperar en Él. Tienes que aprender a ser honesto, sincero, honesta, sincera. No que, Señor, si acaso te he ofendido. ¿Cómo así? Si acaso. No, tiene que ser honesto. Señor, he pecado contra ti.
Hermano, miren, si ustedes quieren ver un verdadero proceso de arrepentimiento, mírenlo en el capítulo 51 de David, que es cuando él confiesa ese pecado. Primero reconoce, dice: reconozco, Jehová, mis rebeliones. Sé que mi pecado está dentro de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Digo, reconozco. Lo reconoció. Ay, qué problema para que muchos reconozcan. ¿Y quién es usted para que me juzgue? Y no sé qué. ¿Y yo por qué? Y usted también lo hace. Y usted también. Y no sé qué. Ay. ¿Entendido? Y así somos, hermanos. David dijo: reconozco mis rebeliones. Amén. Luego dijo: Señor, yo me callé un tiempo, y mientras callé, mis huesos se envejecieron dentro de mí. Mientras callé, hubo tortura, hubo angustia, no me dejaba en paz el recuerdo de mi pecado. Pero dije: confesaré mi pecado y te declaré mi pecado, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Amén. Hay que conocer a Dios, y el ideal es no pecar. Pero si habéis pecado, o si llegamos a pecar, manejemos la situación. Tengamos en cuenta un abogado que tenemos, confiese su pecado. Amén. El tercer parte es, o el tercer paso es apartarse del pecado. Amén. No volverlo a hacer. Y el último es resarcir, enmendar el daño que hiciste. ¿Entendido, amados? Bueno, entonces David, conociendo a Dios y sabiendo de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la gracia de Dios, de todas las cosas que Dios tiene para ayudarnos, para levantarnos, para bendecirnos, él dice: Señor, tú eres escudo alrededor de mí, pero aparte de eso, tú terminarás conmigo lo que has planeado. Tú me levantarás la cabeza. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Bendito el nombre del Señor. Y David no murió matado por nadie, ni nadie le robó el trono, ni nadie lo sacó de camino. Murió en su vejez, terminó todo, y su hijo Salomón lo sucedió por voluntad de Dios y por voluntad de David. Cuando se reveló el segundo hijo, ¿cómo se llamaba? Adonías, algo así. Amnón se reveló, y viene y dice: Señor, tú has ordenado que Amnón te va a suceder en el reino, porque ya estaba muy viejito y ya a punto. Dijo: no, anda Amnón diciéndole a todo el mundo que él es el rey, y todo el mundo anda detrás de él, y están tocando trompeta y lo están exaltando y esto y lo otro. Entonces David dijo: traigan ya mismo, vayan, cojan mi mula, monten a mi hijo Salomón, usted sacerdote, aliste el aceite para ungirlo, hagan recorrido por toda la plaza y griten: Salomón es el rey, Salomón es el rey. ¿Ya? Entonces tuvo que apresurarse a proclamar a Salomón su hijo como rey, y todo se cumplió conforme él quiso. Es decir, el pecado de David fue muy grande, muy grave, pero terminó las cosas como Dios quería que terminaran. Las pagó todas. Lloró, padeció, sufrió, perdió, pero perdió bastante. ¿Entendido? Pero terminó en victoria en el nombre del Señor. Entonces, su clamor a Dios dice: tú eres escudo alrededor de mí, y segundo, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Tercero, descanso. Después de que uno ha cometido errores, ha pecado y toda esta cosa, y ha pedido perdón a Dios y reconoce y todo eso, y hace las cosas como hizo David aquí, tienes que entrar en una etapa de confianza. ¿Tienes que entrar en qué? En una etapa de confianza, de seguridad en Dios. Amén. De tranquilidad, de saber que Dios empieza a manejar la situación, teniendo en cuenta tu honestidad, teniendo en cuenta tu humildad, tu humillación. Amén, amados. Porque la Biblia lo declara, la Biblia lo declara. La Biblia, hermano, lo declara, y es palabra de Dios. Dice la Biblia: al corazón contrito y humillado no despreciará Jehová. Si usted se humilla, reconoce y llora pidiendo perdón, las va a pagar, eso sí, pero Dios te perdona, pero Dios te levanta, y Dios te ayuda a continuar hasta alcanzar las
bendiciones que Dios tiene para tu vida, el plan que Dios tiene con tu vida. ¿Estoy siendo claro, señores? Bueno, entonces David entra en esa etapa de confianza. Este es el tercer punto, su confianza en Dios, su descanso en Dios, ¿ya? Su descanso en Dios. Él entra en esa etapa y es cuando dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Jehová me arrullaba, Jehová cuidaba mi sueño, a pesar de semejante pecado, a pesar de semejante delito, a pesar de lo grave de su maldad. El amor de Dios es insuperable. El amor de Dios no tiene límites. La misericordia de Dios dice que como está de alto el cielo de la tierra, así engrandeció su misericordia sobre los que le temen, sobre los que le temen. Por eso debes salir de este lugar diciendo: enséñame tu temor, enséñame a temer, enséñame a guardar mi boca, enséñame a guardar mi mente, enséñame a guardar mis ojos, enséñame a detenerme en todo camino de maldad. Señor, enséñame a vivir en tu temor, porque más ganancia hay sirviendo, adorando y obedeciendo a Dios que andando en la iniquidad, en la injusticia del pecado. Amén, amados. Entonces dijo: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y luego hace una declaración. Dice: no temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Les dije que más o menos un 70% de la población se había ido con Absalón y lo andaban persiguiendo para matarlo. Pero él allá escondidito dijo: Señor, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Yo, Señor, tú eres mi escudo y yo saldré de esta. Y se acostó a dormir y durmió. Y al otro día dijo: me acosté a dormir, dormí porque Jehová me sustentaba. Y yo ahora tengo tanta paz, tengo tanta seguridad, que no temeré a 10 millares de personas que me sitien o que me rodeen o que me quieran matar rodeándome. ¿Entienden eso? No temeré a 10 millares. En otras palabras, David dijo: aunque el mismo infierno se levante contra mí, no temeré. Amén. Porque no, la promesa de Dios es que no temeremos mal alguno. Amén. La Biblia dice que debajo de sus alas estaremos seguros. Bendito y alabado sea Dios. Qué lindo vivir para Dios. Qué maravilloso que nos haya elegido. Qué lindo que nos haya puesto en su camino. Amén, amados. Qué hermoso tener ese Padre tan grande. Como está de lejos el oriente del occidente, así hiciste alejar de ti nuestras rebeliones. Como se compadece el Padre de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y dice que los defiende. David entendía todo eso y él es el que escribió todo eso. Y lo entendía. Amén. No te dejes apabullar por el mal. Cometes un pecado y luego te agarras a escuchar la voz del diablo. No. Vuelve a Dios. Pídele a Dios perdón. Haz el proceso de arrepentimiento sincero y nunca más lo vuelvas a hacer. Amén. Y vive para Dios en justicia, en santidad. Porque si no, solo va a haber pérdida y los planes de Dios van a quedar frustrados. Se va a entorpecer todo proceso que Dios quiera hacer contigo. Amén, amados. O si no, ¿está dispuesto usted a pagarlas todas y a esperar más tiempo de lo que pudo haber hecho Dios? ¿Ah? Dios nos puede dar sus bendiciones, sus promesas en determinado tiempo, pero usted puede entorpecer todo eso y hacer que todo se demore más. ¿Entendido? Cuarto,
El cuarto punto habla de su victoria viene de Dios. ¿Ya? Su victoria viene de Dios. Y mire que todo está trazado a base de declaraciones de él, declaraciones. Dice el cuarto: levántate, Jehová, sálvame. David ora a Dios remembrando victorias pasadas, ¿ya? Y le recuerda, ¿ya? Dice, remembrando victorias pasadas y la manera como Dios le dio esas victorias. Él le recuerda: Señor, acuérdate atrás, tú heriste a mis enemigos en la mejilla. Tú, Señor, quebrantaste los dientes de los perversos. Señor, atrás, en otras victorias, en otros ataques, en otros intentos del diablo por matarme, tú hiciste. Ahora, Señor, vuélvelo a hacer. A pesar de que tenía el peso de un pecado. Pero esa es la fe y la confianza en el amor, en la gracia, en la misericordia de Dios. Amén. Vuelven a entender, porque ya lo vimos en el Sermón del Monte, vuelven a entender el pecado tan grave que es juzgar a los demás. ¿Vuelven a entender eso? La Biblia dice: el siervo puede caer, ¿ya? Pero no quedará postrado, porque el Señor nuestro Dios lo levantará. Amén. Y para Dios, caiga el siervo o no caiga, lo importante es que Él lo levantará, lo mantendrá firme. Amén, amados. No te olvides que el pecado entorpece todo plan, todo proceso. No te olvides que el pecado trae consecuencias funestas que hasta te pueden quitar la vida, te pueden quitar bienes, te pueden quitar familiares, el pecado puede cobrarte y vivirá las consecuencias, pero tú con Dios puedes estar derechito. ¿Entendido, amados? Tienes que entender eso. Entonces eso te llevará a vivir el ideal del apóstol Juan, o el ideal de la palabra de Dios, no de Juan, de la palabra. Hijitos, estas cosas os escribo porque el que ha nacido de Dios y el que tiene la simiente de Dios no peca. ¿No qué? Porque el que ha nacido de Dios y tiene la simiente de Dios no peca. Estamos creados con la capacidad en esta tierra de no pecar, en medio de semejante inmundicia en que vivimos, y no pecar. ¿Está claro? Nadie puede venir con excusas. Es que fue, que es que pasó y no pasó. No, pecado es pecado. Pecado es pecado. Y a Dios daremos cuenta. Y viva las consecuencias. ¿Entendido? Entonces él comprendió que la victoria venía de Dios. Y hace todas esas declaraciones que ya la vimos. Ya en su clamor a Dios, en su confianza en Dios. Ahorita en su declaración de que la victoria viene del Señor. Levántate, Jehová, sálvame, porque tú en tiempos pasados heriste a mis enemigos en la mejilla. Los dientes que me querían devorar los quebrantaste. Qué lindo, ¿cierto? Y concluye con esta hermosa palabra: la salvación es de Jehová. Dice: las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Háganme un favor, sin más demora, pónganse en pie. Reflexione un poquitito y haga un paralelo de esta historia de David con la vida suya. Amén. Aquí hay dos personas que saben lo que usted está viviendo. Una es Dios, y la otra usted mismo. Amén. Yo no sé, usted llegó aquí, pero ¿qué hizo anoche? ¿Qué hizo antenoche? ¿Qué hizo en la semana pasada? Yo no sé. Dios sí sabe. Dios sí sabe. Amén. Y el salmista dijo: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿En dónde me esconderé de ti? No hay forma. Todo lo ve Dios, todo lo sabe Dios. De Él no escaparemos. Entonces enfrente la situación.
Hoy, en este momento, dígale: Dios, perdóname de todo corazón. Me acojo a tu bondad, me acojo a tu misericordia. Vengo a ti arrepentido y humillado, Señor. Perdóname, Señor, perdóname. Dame tu bendición. Dígale: dame tu bendición. Y dígale: Señor, enséñame tu temor para nunca más volver a pecar con esto. A ver, los escucho. Los quiero escuchar. Levanten un poquito la voz. Los quiero escuchar. Dios de toda gracia, Dios de infinita bondad, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te presento mi vida. Tú la conoces. Tú sabes lo que pienso, tú sabes lo que hablo, tú sabes lo que hago. Todo lo sabes. Perdóname, Dios. Perdóname, Dios. Sea honesto, reconozca. No le venga con excusas: es que me sacan la rabia, es que me hacen cometer estos pecados. No. Usted sabe lo que es bueno, lo que es malo. Usted sabe lo que debe hacer y lo que no debe hacer. No se excuse. Dígale: Señor, he hecho lo malo delante de tus ojos. Padre, gracias. Padre, gracias en el bendito nombre de Jesús. Padre, gracias en el bendito nombre de Jesús. Dígale: Señor, perdóname y ayúdame, Dios mío, a levantarme en victoria. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Señor, que nada frustre lo que tú quieres conmigo, lo que quieres hacer en mi vida. A ver, háblale. Sé que me creaste y me trajiste para heredar bendición. Que nada estorbe esto, que nada impida esto, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Esta experiencia, dice la conclusión, esta experiencia de David es la misma de muchos creyentes que después de haber pecado, después de un pecado con el cual hemos desencadenado terribles consecuencias, nos vemos en la más oscura incertidumbre. El enemigo nos engaña y nos dice que ya Dios no nos oye, y perdemos toda confianza y posibilidad de bendición. Esta experiencia nos enseña dos cosas. Primero, que el pecado trae grandes consecuencias y nos detiene en toda conquista, en toda la conquista. Segundo, que aunque las pérdidas sean grandes, tan grandes, Dios en su infinita misericordia está para ayudarnos a resarcir el mal y recuperar mucho de lo perdido. Ánimo, pídale perdón a Dios, humíllese. Sigan aquí con el...